Como este es el primer episodio del podcast, supongo que debería presentarme, ¿no? Mi nombre es Carolina, pero más que mi nombre, para que os hagáis una idea de cómo soy, todo esto ha sido fruto de una noche de histeria e insomnio en la que añadir un proyecto más a la lista de cosas por hacer me pareció buenísima idea. ¿Qué por qué? Qué bien que lo preguntéis, absolutamente nadie lo ha preguntado. Pues verás, tiene mucho que ver con el tema que he escogido para este primer episodio. Al final todo se resume un poco en que soy una persona que se guía mucho por su instinto y creo de verdad que las veces que me he equivocado han coincidido con los momentos en los que lo he ignorado. ¿Pero qué quiere decir instinto? ¿O cómo lo definiría yo más bien? El instinto de forma objetiva supongo que se definirá algo así como la inclinación natural que sentimos hacia un objeto, una acción o incluso un sujeto. Sin embargo, aparte de esta sensación que casi me parece sobrenatural, creo que todos tenemos esta tendencia de intentar hacer las cosas bien, signifique lo que signifique eso. Y ahí es donde quería llegar. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo las cosas bien? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo que deberíamos, lo que hemos venido a hacer a este mundo, si nos ponemos más filosóficos? Cabe recalcar que tengo 20 años recién cumplidos y que esto no es más que una reflexión propia y la forma en la que afronto ahora mismo todos estos dilemas existenciales. Bueno, pues el otro día estaba a punto de acostarme ya y de repente se me vino a la cabeza esta frase y tengo que levantarme corriendo a coger esta libreta para poder apuntarla. Porque ya ha quedado más que demostrado que eso de mañana me acuerdo y lo apunto, seguro que no se me olvida, es la mayor mentira que nos podemos contar a nosotros mismos. Lo que escribí fue: mi conciencia, mi criterio para saber si estoy haciendo las cosas bien, es la versión anciana de mí misma. Pensar en lo que ella recordará o no me ayuda a relativizar lo que no es tan importante. Y pensar en lo que ella querría poder contar me guía para saber lo que realmente quiero hacer sin poner todo el foco en las consecuencias. Y la verdad es que, aunque el explicarlo así sí que surgió en este momento puntual, es una filosofía que creo que llevo ya aplicando un tiempo y que de momento está siendo bastante útil para mí. Desde siempre he tenido como una necesidad muy intrínseca de no solo hacer las cosas bien, sino intentar hacerlas lo mejor posible. Lo cual he llegado a la conclusión de que tiene mucho que ver con mi problema con el perfeccionismo, pero eso es algo que da para otro episodio. Pero sí, es como que me aterra de verdad la idea de estar siendo mala persona en algún sentido, incluso sin darme cuenta. Eso y mi sentido de la justicia hace que muchas situaciones me lleven a la encrucijada en la que no sé cuál es la mejor decisión, qué es lo que se supone que debería hacer. Creo que quizá por eso es que soy una persona bastante indecisa y que a menudo prefiero que sean otros los que tomen esas decisiones por mí, incluso cuando soy yo la que se verá afectada por las consecuencias de esa decisión. Sin embargo, no hace tanto que fui consciente de que esto no podía ser. Que el hecho de ser una adulta, joven adulta, pero adulta al fin y al cabo, implicaba que debía empezar a tomar decisiones por mí misma, incluso aunque estas me incomodaran. O al menos ese fue mi caso, porque no quería que siguieran siendo los otros quienes tomaran las riendas de mi vida. Quería aprender a decidir y que, aunque me equivocara, dependiera tan solo de mí. Algo que también tienes que saber si no me conoces en persona es que yo necesito buscarle el porqué a absolutamente todo, y esto no iba a ser menos. Si tenía que tomar una decisión y encima pretendía que fuera la más acertada, necesitaba buscar una razón para saber por qué escogía lo que escogía. Y así, aunque la consecuencia de mi decisión no fuera la deseada o incluso que me terminara equivocando, no sería tan malo porque al final había decidido eso por algo, tenía un sentido, por así decirlo. Lo que pasa es que al principio, aunque ya fingía tomar mis propias decisiones, el que dirán siempre acababa pesando bastante más de lo que me gustaría admitir ahora mismo. La realidad es que me importaba y me sigue importando no ya tanto lo que diga la gente, sino lo que opinen o la forma en la que me percibe la gente a la que yo quiero. No sé si a vosotros os pasará, pero en mi caso siento que las personas de las que me rodeo, ¿no? Las personas que quiero, si bien sé que no son perfectos, considero que al final tienen unos valores que son muy afines a mí, que me importan sus opiniones y que al final son gente que admiro. Por eso es que a menudo aspiraba y a veces aspiro a recibir esa validación por su parte en lo que hago. Era como mi filtro para saber si lo que estaba haciendo era lo correcto, incluso cuando no me sentía del todo cómoda con la decisión que estaba tomando, o incluso cuando en el fondo sabía que no era lo mejor para mí. No fue hasta que hubo como un momento de muchos cambios que supusieron un choque en mi vida entre lo que estaba siendo mi vida, lo que pensaba que iba a ser y lo que quería yo que fuera. Es como que me desperté en ese momento y de repente me di cuenta de que no podía seguir tomando decisiones en mi vida solo por lo que otras personas fueran a pensar o quisieran para mí.
por más que fuera gente que me quería y que intentaba mirar siempre por lo que ellos pensaban que era lo mejor para mí. Entonces, cuando explotó la burbuja y no me quedó otra, qué dramático suena, que tomar ciertas decisiones por mí y solo por mí, aun con la posibilidad de estar equivocándome con ellas, y a pesar de que hubo personas efectivamente en mi entorno que no estaban del todo de acuerdo con que yo tomara esas decisiones, tuve que pararme de verdad y sopesar hasta qué punto estaba viviendo para mí o para la idea de mí que tenían los demás. Siento que esto es algo que si no has experimentado no sé si puedes llegar a entender, y que es muy fácil juzgar a esas personas que se dejan llevar tanto por la opinión ajena. Pero no estamos teniendo en cuenta que muchos de nosotros, por no decir todos, crecemos con una serie de expectativas que, aunque tratemos de ignorar, condicionan la manera en la que vivimos. Es como una vocecilla que siempre está ahí. En mi caso, por ejemplo, yo siempre he sido la típica niña a la que no hay que decirle que haga los deberes, no había que decirme que estudiara y aún así traía a casa buenos resultados. Esto provocó que todo mi alrededor, y sobre todo mis padres, claro, se formaron una idea de mí de que yo era una chica inteligente, responsable y de la que podían esperar grandes cosas. Esto, sumado a que esas grandes cosas se ven muy diferentes en función de cada persona, hizo que yo empezara a pensar que mi valor como persona dependía por completo de eso. Los resultados, los halagos y que todo el mundo notara lo madura y responsable que era. Pero claro, yo, como cualquier otra persona, soy un conjunto de características mucho mayor, y que no solo depende de cómo sea o quiera ser, sino de las circunstancias que me rodean en ese momento. Todo eso de yo soy yo y mis circunstancias. Llegó un punto en el que ese resumen de mi identidad que los demás me habían dado se convirtió en el filtro. Para saber si estaba haciendo las cosas bien, revisaba de forma inconsciente si esa acción encajaba con la descripción perfecta de mí que quería seguir aparentando. Sin embargo, por más que intentes encajar en esa silueta, siempre hay una esquina que la acaba rompiendo. Una decisión, una acción que no representa esa versión de ti y con la que puedes no estar de acuerdo incluso, porque puedes equivocarte, pero que acabas tomándola por X circunstancias. Entonces llega el choque de realidad. Te preguntas y tratas de justificar el por qué has hecho eso, te cuestionas quién eres si no eres eso que te han dicho toda tu vida que eres. Todo lo que estoy diciendo al final seguramente sean cosas que ya han pasado por vuestra cabeza en algún momento, pero mi intención al final con este podcast es ponerle un poco de voz y orden a la vorágine que supone todos estos pensamientos, porque creo que viéndolos desde fuera y pudiendo analizarnos e incluso escuchar que a alguien más le pasa y que no eres el único, puede hacer que te sientas menos solo y te da un poco de esperanza, ¿no? Como que crees que hay una solución, que no eres el único que está pasando por eso y que al final nada es para tanto. Siento que esta es una pregunta muy existencialista y muy manida, pero creo que es precisamente porque es una pregunta que al final nos acabamos planteando todos, y es ¿quién soy? ¿Y qué quiero? Al final, en eso se resume un poco en todo esto, ¿no? En nuestro paso por la vida, que es finita y solo nuestra al final. En la forma en la que vamos transitando y creando nuestro propio camino. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? Al final, darme cuenta de que no podía seguir viviendo la única vida que tenía en función de los demás, me hizo tratar de buscar otra ancla, porque con mi ansia de porqués necesitaba buscar otra forma de racionalizar mi toma de decisiones. Ahí es donde aparece esta versión anciana de mí misma, o así es como la he denominado, que viene a ser mi conciencia. Tampoco sé cómo denominarlo exactamente. Ahora, cuando tengo que tomar una decisión o incluso cuando pienso en si me arrepiento de algo que ya ha sucedido, trato de relativizarlo pensando en esa futura. Como he dicho antes, si pienso que dentro de unos años lo que está pasando será algo que incluso habré olvidado o que lo que tanto me preocupa en ese momento ya ni siquiera me parecerá algo digno de mi preocupación, decido de forma consciente dejar de darle tanto bombo, de volcar tanta energía en eso que sé que con el tiempo no va a tener ningún tipo de importancia. Por ejemplo, con el tema de las notas o los estudios en general. No os hacéis una idea de lo mucho que ha llegado a afectarme este tema a lo largo de mi vida, porque el perfeccionismo y creer que solo soy válida si lo ejerzo ha sido mi tortura muchísimas veces. Un suspenso, una nota más baja de lo que esperaba, la expresión de desaprobación de un profesor o de mis padres podía llegar a guiar por completo mi estado de ánimo durante lo que quedaba de día o incluso durante semanas. Y todo este sufrimiento, más la tensión de intentar evitar por todos los medios que estas cosas pasaran, para que al final eso tan trágico que me estaba pasando se me acabara olvidando con los años. Yo y mi dilema con lo que recuerdo es un tema que creo que también daría para otro episodio entero, pero lo que voy es que el paso del tiempo siempre acaba dejándome el mismo mensaje. Todo pasa
y nada es para tanto. Si mi versión anciana pudiera aconsejarme sobre lo que estoy viviendo ahora mismo, estoy segura de que a menudo me diría algo así. Siento que a veces nos centramos demasiado en preocupaciones que, si bien en el momento se nos hacen un mundo, luego no tienen la trascendencia que nosotros le estamos dando. Esas típicas cosas que, una de dos, o te acabas olvidando o te acabas riendo al recordarlas, incluso aunque en su momento te hubieran hecho llorar. Así que sí, ponerte en la situación de que muy probablemente no recordará o no verá con el filtro de la adrenalina eso que te está pasando, puede ayudar a que dejes de martirizarte por cosas que de hecho saldrían muchísimo mejor si dejaras de darles ese halo de es de vida o muerte. Y luego está la otra cara de la moneda, elegir lo que sí queremos vivir y experimentar con la intensidad que se merece. Para eso también me ayuda mi versión anciana. Veréis, cuando estoy en ese punto en el que tengo que elegir si quiero o no hacer algo y mi cabeza intenta recurrir a la manía de preguntarse qué pensarán los demás, intento parar y pensar. ¿Qué es lo que yo quiero vivir? ¿Qué es lo que me gustaría poder contar dentro de unos años? ¿Qué es eso de lo que no me puedo ir esta vida sin haber experimentado? Tal vez sea una forma demasiado romántica de ver la vida y sé que esta filosofía puede también llevar a fallo por todo eso de que no hay que dejarse llevar siempre por lo que te dice el corazón porque no siempre es lo correcto y todo eso. Pero de nuevo, al final la vida es una, es solo tuya y tú decides cómo vivirla, cómo aprovechar esta oportunidad a pesar de las circunstancias que te rodeen. Y al final eso que quieres, eso que sabes que necesitas, aunque pueda parecer una equivocación de puertas para afuera, solo está dentro de ti. Eres tú el que lo sabe. Y entiéndase dentro del contexto de no buscar hacer daño a nadie, no tienes por qué darle explicaciones a nadie de por qué haces lo que haces o por qué piensas lo que piensas, ni absolutamente nada. Al final, en esta vida, tú vas a ser la compañía más larga, la que más tiempo te va a acompañar durante tu vida, así que yo que tú me aseguraría de caerte bien y de no autorrestringirte cosas que sabes que necesitas o que quieres vivir, aún más con motivos que ni siquiera salen de ti. Dudo que ninguno queramos ser unos ancianos amargados y resentidos con nosotros mismos por todo eso que no nos dejamos vivir y que ya no podemos. Todo esto, repito, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad y que tu libertad termina donde empieza la de los demás. También algo en lo que creo mucho es que si estás en un sitio en el que no tienes que estar, la vida siempre encuentra una forma de hacértelo saber. A menudo haciéndote sentir incómodo. Seguro que te ha pasado alguna vez el sentir esta sensación de que hay algo que no está del todo bien. Que aunque a priori eso, todo parezca que todo va bien, que no hay ningún fallo, ningún motivo para cambiar ese algo y racionalmente ni siquiera sepas explicar de dónde proviene esa incomodidad, tú en el fondo sabes que algo no va bien. Y creo que al final la clave está en comprometernos con nosotros mismos a afrontar las consecuencias que puedan traernos nuestras decisiones. Estar dispuestos a que si nos equivocamos seremos capaces de resolverlo o de afrontarlo o transitar esas consecuencias para así poder tomar de verdad las decisiones que queremos, sin estar siempre pendientes ni de el que dirán, ni de las consecuencias imaginarias que ni siquiera sabemos si tendrán lugar y que, si eres una persona como yo, suelen ser bastante catastrofistas. Pongamos el caso, por ejemplo, de una relación con la que parte de tu círculo no está de acuerdo. En este ejemplo puede que en tu intento de complacer esa imagen que tienen de ti en su cabeza, incluso te plantes el romper el vínculo con esta persona que tu círculo no aprueba. Porque puede que en el fondo hasta los argumentos que te están diciendo te parezcan racionales y que los entiendas. Pero hay una parte de ti para la que esos motivos, por lo que sea, no son suficientes. Es entonces donde sucede este choque entre lo externo y lo interno. Y también donde sueles acudir a tu conciencia si eres una persona que sobrepiensa todo como yo y que no puede actuar sin pensar las cosas, para saber qué es lo que deberías hacer. ¿Cuál es esa solución mágica que dejará a todos contentos y no herirá a nadie? Pero lamento comunicaros que esa solución mágica no existe. Cada acción tiene su consecuencia y habrá a quien le afecte más, le afecte menos, le afecte para bien, le afecte para mal, pero esto no tiene por qué ser algo malo. La cuestión es no dejar que el miedo a esas posibles consecuencias nos paralice. Que terminemos sin hacer absolutamente nada, porque no elegir hacer algo es también una elección. Al final es normal tener miedo de afectar la vida de otras personas con las decisiones que nosotros tomamos, pero en este caso del que estamos hablando, en el que estás tratando de tomar decisiones sobre tu propia vida y que la consecuencia que estas puedan tener en la vida de otras personas no va más allá de la simple decepción que puedan llevarse por el choque entre lo que se esperaban de ti, lo que esperaban que ibas a hacer, la idea que tienen de ti en su cabeza y la ruptura con lo que al final
acabas haciendo, cómo terminas demostrando ser, como ese quiebre, esa decepción, que suena un poco mal, pero bueno, pero al final no hay más. A mí decepciona a la gente, lo estoy diciendo así ahora muy happy flower, pero es algo que me resulta bastante doloroso y más aún cuando es gente que valoro, que quiero, en cuya opinión me importa. Pero llega un punto en el que he asumido que no puedes contentar a todo el mundo y eso está bien, porque al final tus expectativas no son algo que dependa de ti. Y si acabas rompiendo con ellas, eso, yo creo que está bien porque significa que no te has dejado estancar por esos muros imaginarios, que estás haciendo algo, que estás tomando decisión y que te estás moviendo. Volviendo al tema del instinto, que le he dado una pequeña pincelada al principio, he llegado a la conclusión de que tiene mucho que ver con la conciencia automática que desarrolles. Aquello a lo que recurres para saber si este impulso de tomar una decisión se trata más de un pensamiento intrusivo o de verdad una inclinación real y que puede ser factible. Si en base a lo que creemos que debemos hacer y lo que creemos merecer, ese pensamiento fugaz, ese impulso, ese instinto de hacer algo que ha aparecido en nuestra cabeza, nos sigue tirando igual o simplemente es algo que ha sido eso, un pensamiento intrusivo que vamos a dejar pasar. No sé si me estoy explicando, pero en mi cabeza tiene sentido. Supongo que un poco la conclusión a la que podría llegar con este monólogo es que todos al final necesitamos encontrar ese algo que nos permita vivir en paz con las decisiones que estamos tomando y que nos permita vivir la vida que realmente queremos vivir. Yo creo que podríamos dejarlo ahí. Si tienes alguna otra opinión sobre este tema o un pensamiento que me quieras compartir, a mí me encantará leerlo. Podéis dejármelo en la caja de comentarios. Y si esto resuena mínimamente contigo o te gustaría saber más de mí o de las reflexiones que hasta ahora han estado encerradas en mis libretas, te invito a apoyar el episodio y a seguir el podcast para enterarte de cuando se publiquen los próximos episodios. Ya solo por quedarte hasta aquí, quiero darte las gracias de verdad por escucharme. Ojalá hayas podido sacar algo en claro de toda esta verborrea y de verdad te invito a reflexionar sobre tu filosofía de la toma de decisiones y cómo ves tú todo este tema de la conciencia. Y dicho esto, os mando un gran abrazo virtual y nos vemos en el próximo episodio.